¿Cómo estáis? Segunda jornada de curso. Ya imagino que es la hora de la tarde. Algunos estarán con un poquito de sueño, de la galvana de la tarde. Y, y nada, y mucho. Y todos tenéis sobredosis de información. Es difícil pensar que ha estado hablando Galdric, director de la cátedra Gaudí. Ha hablado también Antonio Sama, que está por aquí encima. Ha hablado Amílcar, ha hablado Pilar. Luego vais a poder escuchar al profesor Aramburu. Y yo estoy aquí, pues digo, a ver por dónde lo llevo yo. Así que haré como ayer y lo vamos a llevar por el camino que creo que igual os puedo contar mejor. Así que vamos allá. Hemos preparado esta ponencia que dice así: el camino de Gaudí, la arquitectura del orden invisible fuera de Cataluña. Y yo ya me puedo suponer que está llena de cosas que el ojo normal no llega a entender, ¿no? ¿A qué se querrá referir este señor con esto del camino de Gaudí y demás? Bueno, pues dejadme que os explique y a ver si poco a poco vamos llegando todos a la misma conclusión. Voy a separar esta presentación en actos, ¿vale? como en grupos temáticos, donde podamos además parar entre todos y reflexionar entre acto y acto. Igual entre acto y acto me queréis plantear alguna pregunta y es el momento adecuado, a saber. Y empiezo con no sé si conocéis este poema, pero es muy bonito, de Constantino Cavafis, que es el de Ítaca. Y bueno, básicamente habla de cuando vayas a Ítaca, disfruta el viaje, ¿no? No te preocupes mucho de los monstruos que te vas a encontrar, disfruta el viaje, que es lo importante. Así que yo creo que eso es un poquito la gestión de un edificio de Gaudí, es ser capaz de disfrutar este viaje y veréis a qué me refiero, ¿no? Primero de todo, cuando yo hago una ponencia me gusta definir muchas veces los títulos, qué es un camino, esto lo busca en la RAE. Un camino es la dirección que ha de seguirse para buscar algún lugar, ¿no? Y vamos a decir que vamos a seguir el camino de Gaudí. Y en este camino yo estuve hace tiempo en la presentación en la celebración de la inauguración de la Torre de Bernabé, en la Sagrada Familia. Y hubo una frase que me gustó mucho, porque, bueno, un poquito los puede agrupar a todos. Dijo, Gaudí tenía dos libros, tenía el libro de la naturaleza, ¿no? Que esto, ¿no? Siempre dijo, él es el gran libro, todo está escrito en la naturaleza, y después dijo la misma ponencia que también seguía el libro de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí cada uno puede encontrar a qué agarrarse, ¿no? Y de alguna manera esta frase representa dos caminos invisibles. Está la materia y el espíritu, ¿no? Lo humano y lo más terrenal, ciencia y arte, ¿no? Es un poquito, a mí me gusta que lo planteéis en esta dicotomía que se ve siempre a Gaudí entre una cosa y la otra, ¿no? Entre ciencia y arte. Entre si era muy religioso, era más un humanista, ¿no? Y esto que vamos a hacer es recorrer estos caminos invisibles, ¿no? Que al final, pues bueno, lo que nos pueden llegar es quizá no a la respuesta adecuada, pero sí a una cercana, ¿no? Y aquí he puesto esta diapositiva para que entendáis que el camino que todo el mundo conoce aquí en Cantabria y casi todo el universo, casi tanto como Gaudí, es el Camino de Santiago. Y esta idea del camino de Gaudí es una idea que nació aquí en Comillas, en Cantabria, y que nosotros lanzamos para unir también a nuestros amigos de León, que mañana les podréis tener, y de Astorga. Y sirve también para explicar una cosa que se ha dicho esta mañana y que Mariana, y que yo no he querido contar, pero diciendo es que Gaudí nunca estuvo, esto lo he hablado también antes con Antonio Sama. Sí que hay un testimonio, al menos hay dos testimonios orales. Uno de ellos es que Joan Matamala, que es hijo de Lorenzo Matamala y es un oyente de Gaudí, en su libro Mi viaje con el arquitecto, ya cita que pasa por Comillas con Gaudí de camino a Santiago de Compostela, ¿vale? O sea que de alguna manera hay una relación entre el camino de Santiago, Gaudí y Comillas, para aquellos que dicen que Gaudí nunca estuvo por aquí, al menos hay un testimonio oral. Y después, antes, hablando con Mariana, que por ahí lo tenéis, que es un pozo sin fondo de información, Mariana también conoce una historia de una entrevista que tuvo Basegoda con Tomasón, que fue encima familiar de Mariana, en el cual él cita que Gaudí pasó por Comillas. Lo he dejado como una nota al margen para cuando preguntan, no, Gaudí nunca estuvo. Dice, bueno, al menos hay dos testimonios orales que dicen que sí estuvo. Lo que no hay es una foto de Gaudí en el Capricho, eso no lo hay, ¿vale? Pero dejando a un lado este camino que estamos siguiendo, el camino de Santiago, el camino de Gaudí, si alguno es muy deportista y tiene ganas de hacerle, el camino de Gaudí verdadero,
Pues bueno, esta podría ser una ruta sugerida, ¿vale? Yo propongo salir de Comillas, bajáis tranquilamente hacia Astorga, ¿no? O a León primero, después a Astorga. De Astorga cruzáis directamente en un breve paseo, pues por ejemplo, hasta el Pirineo. Esto de aquí, la de arriba es Catlllarás, es casi el Bajo Pirineo, es Catlllarás, con la Pobla de Lillet, ¿vale? Y de ahí bajáis para Barcelona y os veis todo lo de Gaudí. Una vez llenos de Gaudí y Barcelona, podéis cruzar el Mediterráneo y llegar a Mallorca hasta ver la catedral. He dejado fuera las misiones de Tánger por pura compasión, ¿vale? Pero estaría más abajo, ¿vale? Y esto del camino, esto que vamos a seguir, os lo digo, mirad, hay otra frase que escuché, no sé si lo conocéis, pero hay un jefe de cantería de la Sagrada Familia, de hecho, mañana también estará la gente de la Sagrada Familia hablando, es muy interesante, pero estuvo Etxuro Sotó, que dijo una frase que a mí me gustó mucho para explicar cómo él afrontaba intervenir sobre una obra de Gaudí. La cosa no va tanto de copiar a Gaudí, sino que el acierto es mirar como Gaudí miraba, ¿vale? O sea, uno tiene que ser capaz de dirigir su mirada hacia donde Gaudí lo hubiese dirigido. No hay que obsesionarse tanto en hacer justo lo que él hacía, ¿vale? Entonces, para mí esto es importante. Estaba entre poner esta foto de la bifurcación o una mirada de esta profunda de Gaudí, pero le pongo las dos y listo, ¿vale? Hasta aquí os he explicado una cosa que es muy básica, ¿vale? Vamos a recorrer un camino, ¿vale? Un camino que te va a mostrar lo humano y lo divino, la personalidad, ¿no? La obra. Vamos a hablar un poquito del personaje y de la obra. No sé si conocéis mucho, o sea, si sabéis mucho de la vida de Gaudí, o más bien poco, o regulero. Vamos a empezar. El Gaudí más joven. No sé si yo os preguntase, ¿qué es lo que habéis oído del Gaudí más joven? ¿Tenéis algún? Que fue un niño enfermo, ¿no? El pobre niño que iba en borrico, ¿no? Tenía unas fiebres reumáticas crónicas, iba en burro a la escuela. Digo, pobre niño, ¿no? que perdió su infancia, ¿no? Y que fue un niño débil. Bueno, sí, efectivamente, fue un niño con una salud frágil, pero, por ejemplo, aquí os dejo un trabajo que hizo con su amigo Eduardo Todà sobre la restauración del monasterio de Poblet. O Gaudí fue un activista, ¿no? Un niño muy metido en los primeros fanzines o revistas juveniles, ¿no? Y dibujaba y publicaban ellos mismos una revista juvenil allí en Reus. Entonces, y esto es una cosa que nosotros he explicado a muchos niños, Gaudí fue una persona que siempre quiso mirar allá, está capacitado para el asombro, ¿no? Siempre estaba mirando un poquito más allá. Así que todo mi debate sobre Gaudí va a ser intentar no simplificar a las personas, ¿vale? No fue un pobre niño enfermo, sí, estuvo enfermo, pero hizo muchísimas más cosas increíbles, como por ejemplo plantearse con unos niños, pero imaginaos, de 13, 14 años, restaurar un monasterio o publicar en un fanzine, y luego tampoco fue pobre, que esto es una cosa que dice muchas veces del pobre Gaudí, ¿no? Pobre, bueno, sus padres eran artesanos de la calderería y tuvieron la capacidad económica de enviar a 2 hijos a la universidad, al hijo mayor y al pequeño. La única que se quedó sin estudiar fue la hija, que tristemente falleció, pero era lo estereotípico de la época, ¿no? Estudiaban solo los chicos y las chicas no. Vamos a seguir. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda que tengáis más del Gaudí, más niño, preadolescente, ¿no? Bueno, pues llegamos al siguiente. Más humano y menos genio. Esto lo ha hablado también Pilar, lo ha dicho todo el mundo. Aquí de fondo se ve a Gaudí en los talleres Puntí. Gaudí siempre ha estado pegado a la obra. Los padres de Gaudí pues eran caldereros. Gaudí pasó mucho tiempo en los talleres. Además, parte de su carrera, y esto creo que es fundamental para entender a Gaudí, la pasó como ayudante de las obras de Fontserrat o de Martorell. Entonces, Gaudí tiene un conocimiento muy, muy intenso del trabajo que hacían los maestros de obra y del trabajo real de obra, ¿vale? Porque es que durante los estudios trabajó como delineante, trabajó para muchos estudios, ¿de acuerdo? Y es conocido que él tenía una relación muy estrecha con los trabajadores. No sé si conocéis esta anécdota, pero es una pena que no le haya contado a Milcar, pero en la Casa Balló, que trabajaban los constructores Balló, el constructor siempre decía que cuando iba a Gaudí, ¿no? La gente dice, no, es que Gaudí tiene muy mal carácter, ¿no? Y Balló contaba que Gaudí en la obra de la Casa Balló, cuando le quería decir algo enfadado, le hablaba muy bajito, ¿no? Le susurraba porque no era una persona que gritase.
pero que trataba muy bien a los obreros. Y luego en otras obras, cuando estaba haciendo la forja, era él el que se ponía a dar martillazos, ¿no?, a la forja para que viesen cómo se hacía. O sea, era un arquitecto muy pegado a la obra. Si alguno de aquí es arquitecto, bueno, Daniel era arquitecto de obra, ¿vale? Luego quería contaros otra parte de Gaudí ya. Esto ha sido preadolescente, esto decimos adolescente. La gente le ve muchas veces como un hombre muy religioso, ¿no? Esto todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Que Gaudí es muy religioso. Tal. Bueno, Gaudí, de momento, de las primeras obras que hizo, que le pagaron, hizo una cooperativa. Sus primeros clientes fueron... O sea, Gaudí estuvo vinculado con los movimientos cooperativistas, y aquí tenéis, por ejemplo, la obra, la de la cooperativa de Mataró, que aparecen unas abejas, por cierto, como el Capricho, con sus panales, y básicamente con esto es importante que veáis que no hay un Gaudí que de repente nació con 10 años y nació con la luz divina apuntándole, y él desde ahí, ¿no?, a través de la providencia llegó a la Sagrada Familia, sino que hay una evolución, ¿no? Hay un camino, ¿no? Hay una evolución. Cuando es joven, Gaudí, pues, le interesaban cosas que pasaban en la época en ese momento, por ejemplo, que eran los movimientos cooperativistas, que era una cosa que en Cataluña en ese momento era clave para entender la sociedad, ¿no? Estaba cambiando la sociedad industrial y bueno, pues ahí estuvo metido. He querido meter otra foto para que entendáis también, pues bueno, que era un arquitecto moderno, era capaz de tener valores y además intereses. Esto que veis aquí al fondo es ¿lo conocéis esto? Seguramente muchos sí, pero esto es el pabellón de la compañía transatlántica en la exposición de Barcelona de 1868. ¿Vale? Gaudí era muy joven. Bueno, esto sobre todo es una muestra para que veáis la buena relación, o sea, el nivel de profundidad de relación que llegó a tener Gaudí con la familia López. O sea, Gaudí diseña el kiosco de Comillas, diseña los muebles de la capilla, diseña el Capricho para Máximo, pero además diseña el pabellón que la familia López tenía en la Exposición Universal. Y es que una cosa que supo hacer Gaudí muy bien, esto lo he dicho esta mañana, Gaudí, según termina de estudiar, lo primero que hace es hacerse una tarjeta de arquitecto y un pupitre, y Gaudí llega a ponerse en contacto, no sé si sabéis la historia, pero se llega a poner en contacto con Eusebi Güell a través de una vitrina de guantes que él hace para la guantería Comellá, ¿no? Y es Eusebi Güell el que dice, ¿no?, entusiasmado con esta vitrina que ve en París: óigame, ¿quién ha hecho esta vitrina? Le quiero conocer. Y a través de una vitrina que Gaudí hace para otro comerciante, conoce a Eusebi Güell, y desde ahí Gaudí empieza a tejer una serie de redes, ¿no?, que luego resultan que acaban en amistad, ¿vale? ¿Eusebi Güell y Gaudí fueron amigos? Sí. Acabaron siendo amigos, pero al principio Gaudí lo que se preocupó es de tejer una red de muy buenos clientes, entre ellos quienes estaban los Güell, los López, los Quijano, ¿no? Entonces, Gaudí tiene una concepción de la arquitectura muy moderna. O sea, él ya sabe desde el principio con quién tiene que relacionarse, ¿vale? ¿Quién es el que tiene dinero? ¿No? Porque esto es una frase muy de profe de historia. La arquitectura siempre es poder económico, religioso, político, y Gaudí supo acercarse. Y luego, lo que os dije, Gaudí no piensa que él tenga que hacer todas las obras. Gaudí tiene una concepción de su firma, de su marca, como un concepto de arquitectura moderna. O sea, está la marca Gaudí, el estudio Gaudí, el estudio Chipperfield, ¿no? Y con él trabajan una serie de arquitectos con el tiempo. Y esta mañana hemos hablado, en la Casa Batlló, por ejemplo, trabaja con el Jujol, en el Capricho de Gaudí trabaja con el Cascante, también trabaja con el Berenguer, ¿no? Y Gaudí va liderando muchas obras con su firma, pero va arrastrando con él a muchos arquitectos que colaboran dirigiendo las obras o a piedra, ¿vale? Que esto es una cosa que es un concepto muy moderno de la arquitectura, ¿vale? Ahora parece como muy habitual. Luego lo otro es, yo creo que esto sí que quedó claro en esta ponencia, sobre todo porque estaba Galdric. Tendemos a ver a Gaudí como un genio creativo, esto también lo ha dicho Pilar. Gaudí es, o sea, la arquitectura es el único arte que mezcla ciencia y arte. O sea, es una relación indisoluble. Y todo lo que hace Gaudí, que eso tiene que ver también con el discurso del método, o sea, el discurso artístico está sustentado en una función. Esto luego lo explicaré un poquito, pero es que la forma sigue la función, ¿de acuerdo? Y os vuelvo a la Sagrada Familia otra vez, que quería un poquito seguir por esta parte. La famosa frase de ¿no? La naturaleza es como mi gran maestro.
Gaudí lo que hacía era mirar las líneas, o sea, él miraba las líneas de la naturaleza, y tiene una frase que a mí me gusta mucho y que es muy reveladora, es: el arquitecto es el hombre sintético, ¿no? Gaudí no es que copiase, ¿no?, y dijese, no, he visto un girasol, copio un girasol, ¿no?, en el caso del Capricho. Gaudí es: he visto un girasol, sintetizo, ¿no?, ¿qué significa un girasol en la naturaleza? Significa la búsqueda de luz, significa la luminosidad, ¿no? El símbolo va mucho más allá que el símbolo, se convierte en función. Con esto, este itinerario que hemos hecho hasta aquí, quería ayudaros un poquito a ver cómo yo miro a Gaudí. Yo miro a Gaudí siempre de una manera muy incrédula. Yo siempre pienso que la gente, que lo que me está contando, es posible que me esté engañando. Entonces, intento pensar siempre lo contrario. Si me dicen, era muy religioso, digo, pero siempre. Dicen, era un genio loco, pero no se sentaba a pensar las cosas. No, improvisaba todo el rato en la obra y de repente subía y cambiaba de opinión, pero no hacía no tomaba decisiones sosegadas. Y con el tiempo, que esto lo hemos hablado también, que es, bueno, no era hoy, pero la otra vez, que es la multiplicidad de las personalidades. Yo estoy totalmente en contra de los dibujos sencillos de las personas. Entonces, no dibujéis a un Gaudí fácil, ¿vale? No hagáis nunca un retrato del que diga, no, es que se crió en Reus, enfermo de reuma, por lo cual vino a la naturaleza y eso le llevó a encontrarse con Dios y genio. Y dices, claro, es un relato que de primeras te lo quieres creer porque funciona muy bien. Pues no, pues fue una familia que le pudo mandar a estudiar, estuvo enfermo pero luego fue muy feliz, ¿no? Entonces, parte del relato que creo que es importante en esta ponencia, y que creo que tiene que ver con el orden invisible, ¿no?, que es construir un relato de Gaudí que no vaya al discurso fácil, ¿vale? Y aquí vamos a lo que yo, ¿sabes? Esto yo he hablado con mucha gente y os devuelvo la pregunta a vosotros, así me sabéis responder. Esta palabra que aparece repetidas veces en todo el curso, ¿sabéis a qué se refiere? Si yo os preguntase, alguno que tenga muchas ganas de hablar, ¿qué es el orden invisible? ¿Vosotros diríais alguna cosa, algo que os venga a la cabeza? ¿Nada? ¿Sí? Podéis responder, ¿no? Yo es lo primero que pensé. Digo, cuando me lo dijo Galdric, digo, no, el orden invisible. Digo, pues igual eres el único que lo entiende. Bueno, vamos a ello. Os voy a dar mi visión del orden invisible, con perdón de todos los aquí presentes, y si no os gusta, acepto que me propongáis otra opción, ¿vale? ¿Qué es el orden invisible? Me voy a la idea del camino, ¿no? Un camino une lugares, ¿no? Y un orden invisible es como si fuese la materia que une las ideas, ¿no? Es que le da sentido, es como la argamasa o la red neuronal que da sentido a las ideas. Y es increíble. Yo soy de ciencia, ya os lo he dicho. Me gustaría daros un discurso desde la historia del arte, pero os lo voy a dar desde la ciencia. O sea, es que el mundo está lleno de órdenes invisibles. O sea, el orden invisible está aquí ahora, y si miráis a vuestra piel, ¿no?, pues lo podréis ver. Os voy a poner uno que es muy fácil, este orden invisible, y lo contamos también en las visitas. Hay cantidad de elementos que dan sentido a la vida. Por ejemplo, el hexágono, ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto? ¿Os acordáis del kiosco? No es un hexágono, ¿no? Y si vuelvo para atrás, digo, otro hexágono. Y las abejas, un hexágono. Y si ponéis un microscopio en vuestra piel y hacéis zoom y zoom y zoom y zoom hasta un nivel subatómico, y encontraréis más hexágonos, ¿no? Pues el hexágono es una forma que es la base de la vida, de alguna manera, ¿no? Toda la química molecular está hecha a través de hexágonos. Es un tipo de orden invisible. La música, si os gusta la música es otro orden. O sea, es visible cuando lo escribes, ¿no?, y es invisible cuando lo escuchas, pero hay un orden, ¿no? Entonces, para mí el orden invisible, por resumirlo y para entenderlo, es todas aquellas cosas que comparten las obras de Gaudí y que le acaban dando sentido. No sé si me he explicado bien, ¿no? Si os funciona un poquito la idea. Es todo ese hilo que puede coser a todas las cosas de Gaudí y dotarlas de sentido. Y para mí una parte muy importante es, con este discurso de naturaleza, el orden invisible va mucho más allá de que comparta un elemento decorativo. O sea, Gaudí no tiene por qué parecerse, ¿vale? La función va siempre antes de la forma. Este es un concepto que es muy arquitectónico. Cualquier casa de Gaudí
primero va a ir la función y después va a ir la forma. O sea, la función es la que va a definir la forma al final, ¿vale? Otro punto que me parece importante es más método que improvisación. Yo sé que a la gente le encantaría imaginarse a un Gaudí que de repente llega al Capricho de Gaudí y llega como un genio loco, ¿no? Con el pelo revuelto y dice, no, he decidido que la torre mida 25 metros más porque no he tenido una aparición mariana, ¿no? Y es lo que me pide el Señor, ¿no? Pues no, Gaudí tiene, esto lo ha hablado Antonio Sama, tiene un método, ¿vale? Lo ha hablado también Galdrí, que hay un programa que establece los criterios que va a necesitar, y luego sí que es cierto que hay una serie de vicisitudes que le pueden hacer cambiar de idea. Esto, por ejemplo, antes lo ha dicho Antonio, ¿no? Antonio Gaudí hace un dibujo para Astorga, lo ha dicho antes Antonio, ¿no? Y después cambia de opinión. Antonio Gaudí, por ejemplo, puede tener una idea que desarrolla para la cripta de la Sagrada Familia, pero que después va transformando progresivamente según va avanzando, porque la cripta era gótica, pero el resto ya quiere que sea diferente. Y en el Capricho de Gaudí, por ejemplo, ahí se conserva una documentación en la cual pues, hay correspondencia entre Cascante y él y hablan sobre el atirantado de las columnas. Entonces hay método, pero también hay improvisación. Esto es una foto que tenéis del taller de la Sagrada Familia, donde Gaudí sí que es cierto que trabajaba mucho con... Habéis visto la maqueta funicular. Gaudí trabajaba mucho con juegos de luces, con maquetas estereoscópicas, con modelos de yeso, porque era una manera muy cómoda de probar a pequeña escala soluciones arquitectónicas, ¿vale? ¿Qué tal vais hasta aquí? Os veo todos, no sé si entre cansados y si tenéis alguna pregunta, ¿no? ¿Vais todos bien? Yo que he puesto los bloques para que respiréis, y respiro yo también. Bueno, pues ahora vamos a... ¿Habéis estado alguna vez en un parque de atracciones cuando sube la maquinita hasta arriba, ¿no? Y ahora vamos a coger aire para ir hasta abajo, y yo voy a ir... Y mi idea con esto era compartir un viaje con vosotros para descifrar este orden invisible. Ya hemos dicho que Gaudí como persona es compleja, que no tiene un discurso fácil, o sea que en este camino de la persona no hay un recorrido fácil, va serpenteando. Hemos dicho que el orden invisible está en todo y que de alguna manera son las ideas comunes que comparten todas las obras, así que lo que vamos a hacer es ir recorriendo obras y ver conexiones, sentidos libres, ¿no? de lanzar conexiones. Igual, yo que sé, Antonio, Pilar o incluso Daniel, os apetece compartir alguna conexión, ¿vale? A ver, ¿cómo estáis de nivel de Gaudí? El de la izquierda, bueno, el Capricho le reconocéis fácilmente. ¿El otro le reconocéis? Sí, ¿no? Es Velesguard, exactamente. Bueno, hay una relación con el entorno. El Capricho de Gaudí es la única obra de Gaudí que vais a ver verde, ¿no? Es una obra verde y la gente dice, ¿pero por qué es verde? Digo, bueno, pues no tenéis más que ver el entorno en el que Gaudí construye, ¿no? Es como si la casa fuese como arborescente, ¿no? y fuese integrando el edificio dentro del jardín y la fuese mimetizando. Hay un diálogo entre la casa y el paisaje. De hecho, el jardín está rodeado de un jardín, de unos caminos que hacen como que lo pueda recorrer alrededor. Y Gaudí siempre tiene esta vocación de que las casas no sean como un ovni, ¿no? Que llega ahí, lo posas y dice, mira, aquí te dejo esto y me voy, ¿no? Aunque pueda parecerlo, pero realmente hay una integración de la casa y del paisaje. Y a la derecha veis Velesguard, que esto también vais a tener la suerte de tener a Ana Mollet de Velesguard, que os podrá contar cómo Velesguard es un edificio construido sobre unas ruinas de un castillo, ¿no? De hecho, es el icono sobre el identitario casi de Cataluña del rey Martí el Humano. Y lo mismo, de alguna manera Velesguard se erige como el castillo que fue en su día, ¿no? Forma parte de esta época más del Gaudí, más medievalista, y está justo en la montaña. Y bueno, pues ya veis que tiene este heredero de castillo, también dicen que es una especie de dragón, y dialoga entre el uso original de lo que fue las ruinas, porque al final esto eran unas ruinas que era un castillo, y lo que construye, que es una especie de casa de palacete, que es al mismo tiempo un castillo, ¿vale? Esto lo conoceréis también, nos pilla cerca. ¿Sí? Estos son vecinos. Astorga y León.
Si tú vas al Capricho de Gaudí, ves una casa que es completamente verde, ¿no? Verde y alegre y jovial. Y cuando vais a Astorga, ¿cuál es el sentimiento que como cántabros y cántabras, o bueno, aunque seáis de adopción, el sentimiento que tenéis cuando llegáis a Astorga o a León, ¿no? Dices que recio, ¿no? Bueno, es que primero lo que Gaudí lo que más le preocupa, y esto por ejemplo lo vais a ver en Casa Botines, Gaudí está muy preocupado por el frío y la nieve. O sea, una cosa que tiene, por ejemplo, la casa Botines es que tiene un sistema para que la nieve no afecte a los tejados y después que los patios interiores hacen un poquito de tampón, por así decir, contra el frío, y hace que el frío de la nieve no pase a las casas, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, otro evento clásico, la piedra del Palacio Episcopal de Astorga es un granito del Bierzo. O sea, hay una relación entre el material propio del lugar y la arquitectura, ¿no? Es lo mismo, Gaudí no llega allí y dice, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana. De hecho, ya os he dicho antes que Gaudí cambia, en cuanto al Palacio Episcopal de Astorga, él cambia de idea lo que va a hacer, ¿no? y crea lo nuevo. Entonces, hay una relación, lo primero, con el lugar. O sea, Gaudí llega a los sitios y hay una relación con el lugar. Esto no sé si lo veis bien porque tuve que poner por delante una capita. La gestión de la luz. Y yo son cosas que he visto en las casas propiamente. La gente dirá, bueno, ¿sabéis cuál es esto, no? Una de la derecha es la Casa Batlló, lo habéis reconocido. Lo otro es el Capricho. No se ve muy bien, pero si veis arriba de la Casa Batlló, esto lo pregunté yo, si el original, si es original, hay una especie como de lucernario, ¿no? Que es como una especie de estructura que evita que entre el agua, ¿no? Y que filtra la luz. Ya os ha contado antes Pilar y también Amílcar que la luz luego se va filtrando, ¿no? Pero este lucernario filtra la luz y lo envía al resto de la casa, ¿no? Si yo lo explicase así en una visita de la Casa Batlló, estaría correcto en principio. Si yo dijese esta misma frase en el Capricho de Gaudí, estaría bien, ¿no? Sería correcta y diría lo mismo. Hay un lucernario en el Capricho de Gaudí que distribuye la luz al resto de estancias, ¿no? Pues bueno, la distribución, la gestión de la luz en Gaudí se ve en todas sus casas, desde una de las primeras, que es el Capricho, hasta una de las últimas, que es la Casa Batlló. De hecho, Gaudí tiene una frase que es mítica para definir esto. Dice que la escultura es el juego de la luz y que la arquitectura es la ordenación de la luz, ¿vale? Gaudí lo que hacen todas sus obras es ordenar la luz. Y no sé si sois algunos muy espirituales, religiosos, por lo justo, no veo muchas caras. Pero bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la luz es el resplandor de la verdad. Cuando Gaudí lo dice, ¿no? Lo dice desde un punto de vista espiritual, ¿no? Para Gaudí la luz es el resplandor de la palabra de Dios. Y si lo queréis ver desde un punto de vista orgánico, la luz es de alguna manera, la verdad significa el origen de todo, ¿no? Y la luz, si lo pensáis desde el punto de vista más científico, no deja de ser el origen de todo, ¿no? Entonces, lo digo porque nosotros en el Capricho de Gaudí estamos muy acostumbrados a hablar de la luz y bueno, pues es una parte que nos interesa y que se ve en todas sus obras, también en Bellesguard o en otro, ¿vale? Aquí hemos coincidido, Pilar y yo. Pilar ha hablado sobre, este es el manuscrito de Reus, la Casa Pairal, la Casa Solariega, que por cierto, estas letras que hacía Gaudí, no sé si, como anécdota para no aburriros, Gaudí era un genio, pero escribía muy mal. De hecho, está lleno de tachones, pero hacía estas letras capitales dibujadas por él. O sea que, ¿no? Esto es de esta gente que tiene un poco de TDAH, ¿no? Que escribe, pero después no hace dibujos, pues esa letra es suya. Pero ahí Gaudí dice que las habitaciones tienen que estar ordenadas en función de la luz. O sea, él ya desde... Bueno, lo he explicado antes Pilar, no quiero repetirlo, pero Gaudí dice, ¿qué es una casa perfecta? Pues una casa perfecta tiene que estar ordenada según los usos y la luz, ¿vale? Sigo por aquí, me voy a pasar rápido porque esta sí que la habéis visto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vos bien? ¿Sí? Vale. Que es la relación de Gaudí con la naturaleza. Podría poner muchos ejemplos, en la Casa Vicens, que se encuentra con el claverón de Moro, ¿no? Y domina la fachada, con el palmito, el Capricho de Gaudí con el girasol. Vais a ver luego también, por ejemplo, en otros edificios, por ejemplo, que sí elementos decorativos que tienen que ver con los gustos del dueño, como por ejemplo en la Casa Calvet.
y sobre todo me interesa que la naturaleza, muchas veces, aparte de símbolo decorativo, tiene que ver con la función, ¿vale? Que esto lo he dicho antes. En el caso del capricho de Gaudí, que ya veis que es el girasol, va más allá del elemento decorativo y se convierte en función. Y a mí me gustaría que lo veáis también por ejemplo, esto lo creo que he puesto la siguiente, ¿vale? Que es otro ejemplo claro para mí, que es la Sagrada Familia. No sé, las columnas, que las llaman columnas arborescentes, no es que quiera copiar un árbol, no es que diga, no, voy a poner aquí una columna con 4 árboles, sino que a través de la síntesis del mundo natural él llega a alguna conclusión, ¿vale? Y ambos ejemplos me parecen, en el caso del Capricho de Gaudí, que obviamente su primera obra es el símbolo, le da una función, y en el caso de, pues, por ejemplo, la Sagrada Familia veis lo mismo, ¿no? Que la columna, el que parezca un árbol, realmente no es importante, lo importante es la función, ¿de acuerdo? Esta es una cosa que a mí me podría tener mucho tiempo, que no sé si lo sabíais. Esto igual en la visita lo expliqué. Nosotros a los estudiantes les hacemos hacer cálculos. Por ejemplo, para que no sepáis, el Capricho de Gaudí, la cerámica mide 15 centímetros por 15 centímetros, que es una proporción que le encanta a Gaudí. Cada girasol equivale a 3 ladrillos y entre líneas de ladrillos entre líneas de girasoles hay 9 ladrillos, es una proporción, y la casa se puede hacer por múltiplos de 5, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Que la gente dice, y esto seguramente alguno lo habrá oído, no, Gaudí era un masón, ¿no? Y le gustaba jugar con los números para que todo tuviese sentido. Bueno, Gaudí sobre todo lo que tenía era sentido común, y si eres de ciencias, la mejor manera de construir, la más eficiente y la más lógica es construir retículas. O sea, la retícula te permite hacer lo que se llama la predictibilidad. O sea, tú puedes prever lo que vas a necesitar y puedes ser mucho más eficiente a la hora de producir. Y las obras de Gaudí utilizan muchas retículas. A la derecha podéis ver, por ejemplo, otra retícula que utiliza Bellesguard, que la hace a través de, bueno, pues ahí veis una especie de octógonos y unos cuadrados. Y se puede ver en más obras, ¿eh? Esto lo voy a ver, por ejemplo, se puede dar una clase de geometría clásica en cualquier obra de Gaudí. Esto no se ve, pero lo digo como, este es nuestro nuevo logo, ¿no? La gente me pregunta, ¿de dónde viene? Digo, pues viene de una composición maravillosa hecha a través del hexágono, ¿no? El hexágono descompuesto, ¿no? Si os fijáis, a través de un círculo y un triángulo se convierte en una especie de girasol o de sol que brilla, que es el mismo hexágono que podéis ver después en los panots de Barcelona, es el mismo hexágono que después podéis ver en los moldes de trencadís que se utilizan en los moldes prefabricados que después llevaban al Park Güell, o en los hexágonos que luego utilizaban, por ejemplo, en el kiosco, ¿vale? O sea, son fórmulas y hay sistemas. O sea, a mí no me gustaría pensar que penséis que es una casualidad, sino que hay un sistema, una manera de pensar. Y para mí también es un ejemplo de la naturaleza. En la naturaleza el hexágono ya existe de manera natural. Es la única, en el mundo natural no existen las líneas rectas ni los círculos perfectos. La única forma geométrica que existe de manera orgánica es el hexágono, porque es una forma que te permite muchísima versatilidad, ¿no? Y es muy estable. Aquí, estructura. Yo estoy intentando recorrer con cierta, ¿no? Viajando de Barcelona, y en este caso vamos hasta Astorga y a Capricho. Esto, visto así, parece que es muy diferente, pero yo os pediría que os acerquéis algún día a Astorga con los ojos del Capricho y que os pongáis debajo del pórtico, ¿vale? Vais a ver que es muy parecido. O sea, lo que hace Gaudí de poner 4 columnas que sujetan una especie de torre es muy parecido. De hecho, la cúpula interior que tiene la Torre del Capricho y la Torre de Astorga se parecen mucho, y después otra curiosidad es que ambas torres, las columnas marcan los puntos cardinales, que esto ya he dicho que es una cosa, es un clásico de Gaudí, lo hace muchas veces. Cada puntito de Astorga marca el norte, el sur, y el este y el oeste, y en el Capricho hace exactamente lo mismo. En el caso del Capricho son como unas columnas clásicas, ¿vale? Que es como si fuese un templo. En el caso de Astorga, a mí me recuerda más a una especie de arco abocinado, es un poquito más similar a lo que podéis ver en el Palau Güell. Y bueno, no sé si estáis viendo un poquito el viaje, ¿no? Este hilo que se va tejiendo, ¿no? Va de una obra a otra y se van intercambiando ideas.
Aquí he querido llegar otra, me encanta esta comparación. Todo el mundo conoce la sala Hipóstila, en el Parc Güell, ¿no? Gaudí, esa visión del mundo clásico, y a mí me gusta mucho que la gente vea. Gaudí en la sala Hipóstila pone a veces las columnas torcidas, que esto es una cosa que ya hacían los griegos, ya lo hacían, ¿eh? No es una cosa que se haya inventado Gaudí, lo hacían para terminar muchas veces los templos porque una columna torcida te permite una mejor tracción de cierre, ¿no? Y las columnas del Capricho de Gaudí están torcidas, o sea, no torcidas, sino que tienen un desplome para mejorar la tracción. Esto Gaudí lo explicaba ¿no? Poniendo el ejemplo de las personas con un bastón. Una persona con un bastón apoyada pues, puede llegar a tener mejor tracción, ¿vale? Esta foto se la ha sacado curiosamente antes Pilar, yo creo que la ha puesto Pilar sobre la estructura, las costillas. Si vais, por ejemplo, a la Casa Milà o a la Casa Batlló, sobre todo la Casa Milà, la Pedrera, es una casa que gira una manzana entera y que gira a través de un arco parabólico, ¿no? Que permite aligerar los espacios y abrir los espacios de las golfas, ¿no? De los desvanes, a través del arco parabólico. Y hace que la casa, tú parece que estás por dentro y la gente dice, no, son como las costillas, ¿no? de una ballena. Bueno, pues si tú vas al Capricho de Gaudí, que no es parecido, pero tiene este envigado de tijera, que básicamente hace lo mismo, que lo que hace es levantar mucho el tejado, que es un envigado que es como muy gótico, pero lo que te hace es abrir como unas costillas, ¿no? todo el desván y hacer que sea un continuo. Tú puedes pasear por todo el desván del Capricho de Gaudí sin encontrarte ni columnas ni paredes. Y entre ellas estamos hablando que hay cerca de 40 o una cosa así, 40 años de diferencia entre unas obras y otras, ¿vale? Lo digo para que entendáis cómo hay una conexión, ¿no? De este orden invisible que conecta unos edificios con otros. Aquí hay, bueno, la de la izquierda yo os he explicado, que es el granito del Bierzo, ¿no? Que es, Gaudí llega y utiliza un material local, ¿no? Y pongo luego la foto del Capricho. Y aquí, para que no os quedéis ahí, diréis, bueno, aquí en la foto del Capricho hay material local. Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, antes hemos lanzado ahí, no, la cerámica podría ser de la Pujol i Baucis, no, bueno, la cerámica igual no. Pero mirad, aquí hay 3 tipos de piedra diferente, estáis viendo ahora mismo 3 tipos de piedra diferente y todas son de aquí. Mirad, las escaleras y la acera que hay en el Capricho de Gaudí es un ejemplo claro de reutilización. Todo el desmonte o movimiento de tierras que hay que hacer en el Capricho de Gaudí, hay que levantar una piedra que se llama cayuela y con esta piedra que sacan del desmonte del Capricho de Gaudí, de la parcela, hacen las escaleras del pórtico y los pasillos, un poquito los caminos exteriores, el bordillo. La piedra que está haciendo el basamento está almohadillado, es una arenisca también que es de origen local, que es como se construiría cualquier casa de cántabra. Y después yo justo vengo ahora de ver el seminario, que lo podéis ver en cualquier visita guiada con alguna de las maravillosas guías, pero las columnas del pórtico de entrada son de la misma piedra de la que se hacen las columnas del seminario mayor, de entrada principal, ¿no? Que es donde se hace, que es una piedra caliza, ¿vale? Entonces, hay mucho material local y luego sí que es cierto que hay material que viene de fuera, ¿no? Pero Gaudí respeta mucho y utiliza muchos materiales locales, ¿vale? Y después el material se adapta mucho en función de la obra. No sé si conocéis estas 2 obras, igual no, ¿eh? No son las más conocidas. ¿Sí? La de esta que no sé si se ve, pero bueno, esto de aquí se ve el ratón, esta es la colonia Güell, que hay una gran cantidad de materiales reciclados. Gaudí para la colonia Güell utiliza materiales de los hornos reciclados, utiliza pues piedra que va encontrando, incluso desmontes para las maderas, utiliza las cajas donde vienen los pedidos, las desmonta y hace los bancos. O sea, hay muchísimo trabajo de reciclaje en la colonia Güell, un material más humilde, un espacio cooperativo, más de la obra de gente humilde, un enfoque más humilde. Y a la izquierda tenéis, para el mismo cliente, que es Eusebi Güell, el Palau Güell, con materiales, ¿no? muchísimo más lujosos, ¿no? con hierro, con mármoles, ¿no? con granitos, y al final es el mismo cliente, diferente uso. Entonces, pero siempre hay mucho material local, ¿vale? Pero para que veáis un poquito cómo Gaudí va entendiendo cada obra. Esto lo he puesto para que veáis el enfoque sobre el color. Esto muchas veces se lo explico yo, me parece un ejemplo claro.
¿Vosotros creéis que si pusiese la casa Batlló en Cantabria tendría sentido? Pues igual no tanto. A mí la casa Batlló, si veis la fachada, ¿no? Parece un poquito los brillos del Mediterráneo, ¿no? Podría parecer a los brillos del Mediterráneo y a cómo brilla el Mediterráneo en una tarde de sol, ¿no? Y el Capricho de Gaudí tiene ese color verde, ¿no? Alegre de las montañas del norte. Entonces, Gaudí o por ejemplo, Astorga y León son grises porque se parecen a un castillo o la arquitectura de los castillos de Castilla y León. Entonces, el color tiene que ver con el lugar. Y dentro de este camino de Gaudí, si uno recorre el camino de Gaudí, va a ver cómo van a ir cambiando las obras completamente. Os voy a dar, voy muy rápido y ya vamos acabando, no os quiero dejar fritos, pero esto es el ornamento, lo mismo. Luego, a mí este ejemplo me parece muy, muy curioso. El Capricho de Gaudí lo conocéis, veis que es este lado de aquí, ¿no? Esto lo conocéis. El otro lado, ¿sabéis lo que es? Es el Palau y es exactamente el mismo concepto de estructura aplicado de diferente manera, ¿no? Si os fijáis, esto que veis aquí, el Palau Güell, que es una especie como de fumadero, está proyectado hacia afuera y estás colgando, ¿no? Y estás tapado del sol dentro del Palau Güell con un umbráculo, ¿no? Pues el Capricho de Gaudí lo mismo, es un banco desde el cual te puedes sentar, ¿no? Y estás tapado desde arriba con una especie como de umbráculo. O sea, el ornamento va vinculado también a la función y son ideas que Gaudí va repitiendo progresivamente. Lo vais a ver, por ejemplo, también en la Casa Batlló cuando hace un banco dentro que parece una chimenea o cuando hace los bancos corridos del Park Güell, ¿no? Entonces, son ideas que se repiten sistemáticamente porque es una concepción pues, que nace de su propia visión, ¿no? que el ornamento es función también, ¿vale? Esto es otro ejemplo que aquí también me encantaría poder explicar mejor. Me falta una foto del techo de la sala principal. Esto, si sabéis, es donde hicimos lo de las ventanas en la visita. ¿Os acordáis, no? Y el de la derecha, esto que veis a la derecha, es el techo del Palau Güell. El salón que estáis viendo del Palau Güell es el salón donde estaba el órgano. Y si os fijáis, voy a ir describiéndolo, ¿vale? Es un salón de la música, donde está el órgano, con un techo muy alto, ¿no? En el Palau Güell, abovedado, y a través del cual se filtra la luz. ¿Ves que arriba hay unos agujeros que se filtra la luz? Pues en el Capricho de Gaudí, tenemos un salón social muy amplio, con un techo abovedado, donde la acústica es adecuada y en el cual se filtra la luz. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay patrones que se van repitiendo y que vais a ir viendo cómo van de una casa a otra, se van repitiendo, ¿de acuerdo? Esto creo que lo he hablado en otra ponencia, los techos aquí. La gente dice, no, es que Gaudí se inspiró en los palacios de Disney, ¿no? o los de Disney copiaron a Gaudí, ¿no? Para hacer las casas. Bueno, Gaudí sobre todo lo que está preocupado en León es de la nieve, ¿no? Y por eso hace unos tejados preparados para la nieve y en Cataluña pues está practicando las terrazas transitables. La primera la hace en la Casa Vicens, ¿no? pero la siguiente, por ejemplo, las hace en la Casa Milà. Pero una terraza transitable la puedes hacer en Barcelona, pero no la puedes hacer en Comillas o en León, ¿no? Entonces, el clima, que esto lo explicó también Antonio en su ponencia, forma parte del programa, adaptar la casa a las necesidades climatológicas del lugar. Yo os expliqué el otro día que Comillas tiene 3 veces menos de horas de luz que Barcelona, ¿vale? Creo que la agua llueve 3 veces más y tiene 2 veces menos de horas de luz, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos acabando, va quedando menos, no os preocupéis, creo que me quedan 5 minutos. La de izquierda la conocéis, la famosa abeja con la guitarra, ¿no? Que representa a Quijano, el músico. Lo de la derecha igual no lo conocéis o no se ve tan bien, pero bueno, es la Casa Calvet, que el dueño era un amante de la micología de las setas, ¿no? Y hay cantidad de setas por la fachada, que esto es donde viene otro de los mitos de Gaudí, diciendo que son setas porque le gustan las setas alucinógenas, pues no era eso, ¿vale? Pero porque, y que sepáis que para vosotros sería muy fácil mentir y decir lo que la gente quiere oír, lo que es la fantasía, pero no era por eso, es que el señor Calvet era un amante de la micología y por eso aparecen muchas setas, ¿vale? Voy muy rápido, acabo la artesanía, que lo habéis visto en todo. Aquí tenéis, por ejemplo, este hierro. Yo sé que nadie le da mucha importancia a este hierro que veis, que es el de la izquierda, es del Capricho de Gaudí.
que es prácticamente el primer Coup de Fouet que vais a ver casi en toda Europa. ¿Me explico? Este Coup de Fouet, que es el símbolo casi inequívoco del modernismo, del Art Nouveau, ¿no? Que dicen, no, el Art Nouveau es así. Bueno, pues Gaudí en el 85 ya había hecho un Coup de Fouet en el Capricho de Gaudí, ya se había pasado el juego, ¿vale? Y luego a la derecha tenéis un dragón que me parece increíble y que también os recomiendo ir a ver, que es también menos conocido, que es el dragón de la finca Güell en Pedralbes, y que es otra obra de arte de la artesanía. Yo esto tampoco voy a leer mucho más. Gaudí trabaja con muchos artesanos y quería poneros el ejemplo. Este es el pupitre de Gaudí, no sé si lo conocíais. Mira, me alegro, ya que algo que no sabéis. Me voy a detener en esto. Gaudí se hizo una tarjeta de presentación y un pupitre. Y lo primero lo primero que hizo fue diseñarlo, ¿vale? Lo dibujó. Y le dijo al artesano, es que señor Gaudí, esto es un poquito novelizado, ¿vale? Porque esto está atribuido a Gaudí, ¿vale? Pero le dice, no, esto se va a caer. Y Gaudí le dice, ¿tú nunca has visto un borrico, ¿no? Cargado, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? La carga, el peso de los laterales, ¿no? Lo que hace es estabilizar el banco. Y luego se conserva, creo que de aquí se conserva el texto. Gaudí, esto se ha hecho antes, Gaudí no coge y se pone a tallar con sus propias manos y en su tiempo libre especie de dragón que veis en la fachada. No, él no coge y dice, no, y me haces un dragón de 25 por 3 y un símbolo de una flor de 12 por 3. La relación con Gaudí no es y según yo lo veo, y aquí que me corrija alguien, hay un margen de relación entre el arquitecto y el artesano. Gaudí aquí describe, ¿no? Va haciendo una especie como de descripción en prosa de lo que él quiere, ¿no? Y él va diciendo, sobre las patas subirán unas hojas que irán cubriendo, enroscándose con esto, no sé, y en los paneles frontales pondremos esto y esto. Y los artesanos que trabajan con él tienen un margen de interpretación. Por ejemplo, aquí, ¿no? en Gaudí no le dice, no, y habrá 16 hexágonos mirando para arriba y 23 mirando para abajo, con una abeja que será precisa. No, hay cierto margen de interpretación, lo que sí que Gaudí daba ciertas indicaciones, ¿vale? Ya acabamos, que es la otra parte de innovación. Podríamos dejar un mundo aquí hablando de ventilación, las ventanas dobles en el Capricho de Gaudí que funcionan como un regulador térmico, el invernadero que es un termorregulador, los sistemas de ventilación, por ejemplo, en la Casa Batlló que fuerza la ventilación. En la Casa Botines, por ejemplo, también hace lo mismo, como por ejemplo en Astorga y en León separa la casa con fosos para que entre la luz a los sótanos. De hecho, bueno, lo ha hecho Pilar antes, hay todo un libro sobre las ventanas de Gaudí. O sea, no es que no solamente sea arquitecto, sino que es un innovador total, ¿vale? Acabo ya rápido. El paisaje, tenéis, por ejemplo, aquí este muro de contención del Capricho de Gaudí. Es prácticamente lo mismo que lo que hace después el mismo muro de contención con maceteros que luego hace el Park Güell, ¿vale? Es la misma idea aplicada 40 años después. Quería terminar rápido porque este era el viaje por la conexión de las obras, ¿vale? Somos apenas un capítulo. Esto espero que dentro de 100 años alguno siga descifrando el orden invisible y diga, no, Carlos, estabas equivocado. Hay que hacer siempre las cosas primero con amor, ¿vale? Como lo hacemos nosotros, y después con técnica. ¿Y sabéis quién nos trajo hasta aquí? Pues este señor, ¿no? Que fue Gaudí. Y ahora, si queréis, he hecho un viaje muy rápido por este orden invisible. La parte que nos interesa a nosotros con este curso es que entendáis como hombre, como personaje, no lo simplifiquéis, y como arquitecto, que entendáis ciertos patrones que se van repitiendo, ¿vale? El hilo que une todas las obras, que le da sentido y que establece un orden invisible, que no sé si lo habré conseguido. Y si no, tenéis tiempo de preguntar ahora mismo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Venga, una pregunta por allí. Quería ver de nuevo la diapositiva en la que se ve al principio, yo creo que es la tercera y cuarta, la palabra Gaudí sobre el Camino de Santiago, sobre un hito del Camino de Santiago. A ver, si vas a decir están mal ubicados. Mira aquí. Esa era. ¿Quién escribió esa palabra? ¿Este Gaudí? Sí. Uy, qué ojo más fino. Aquí es un logo maravilloso. No, ¿pero quién lo escribió? Este es el logo oficial del centenario de Gaudí.
No, es que me parece interesantísimo el 26 que veo cuando veo... Ojalá, ojalá hubiese sido idea mía. No, pero no. Pero me parece interesantísimo el 26 que está puesto al revés, porque 26 en la cábala judaica es el número de Dios y Gaudí es profundamente católico. Por eso lo puse. Entonces no lo sé, vamos, que no lo sé. No, que simplemente que me llamó la atención, No. Esto, en el centenario, se celebra el centenario de Gaudí, se hizo un logo que tal, y ha sido esto posiblemente, no tengo conocido dónde he venido, pero está muy bien hecho el logo, porque se parece mucho a la G con la cual firmaba Gaudí. Sí. Y la segunda, o sea, eso me parece interesantísimo ya por el número 26. No por el año en el que vivimos, sino por el número en sí mismo y lo significado que tiene cabalístico el 26. Y lo segundo, para mí el orden invisible es el número. La geometría básica, a través de la cual se desarrolla una idea. Tú estás insistiendo en que el girasol mide 15 por 15, efectivamente. Y hay 9 hiladas de ladrillo bajo cada línea de girasol. Es decir, se modulan en 60 centímetros. Además, si cogemos el capricho a la altura del sotobosco de la planta baja, o sea, la planta baja tiene una estructura y hay un saliente de sillería hacia los laterales, que es el que denominamos sotobosco. Eso se inscribe en un rectángulo que mide 30 por 15 metros, es decir, son 2 cuadrados de 15 por 15. Pero perdón, antes de que continúes, déjame hacer una pequeña introducción de quién eres, porque la gente va a pensar que eres, ¿sabes?, un ángel del cielo. O sea, no, por favor. Él estuvo en las obras de restauración del Capricho de Gaudí en los años 89-90, estuvo dibujando el Capricho de Gaudí cuando nadie lo había dibujado y por eso conoce... eso no lo quería decir yo. Bueno, pero ya entonces conoce las medidas, conoce el intramundo numérico y es súper interesante porque efectivamente, puedes continuar, hay muchos números que... Me estoy poniendo colorado simplemente. Es verdad. Estás diciendo de verdad. Que la gente va a pensar que digo, este señor lo sabe todo, ¿por qué? ¿No? Bueno, vamos a ver, entonces son 2 cuadrados de 15 por 15, ¿de acuerdo? La altura que tiene desde, si cogemos la cota del suelo de la planta baja hasta la coronación de la torre, son 18 metros. 18 metros son 30 veces 0,6, que es el módulo que hablamos al principio, ¿de acuerdo? Y además la orientación, que parece que también te intriga, de la entrada, de las 4 columnas. Bien, pues la entrada de las 4 columnas, si cogemos el eje simetría de ese rectángulo, o esa malla, que se puede modular perfectamente, cogemos un cateto en el eje de simetría para un triángulo rectángulo de 12 metros y el otro de 12,50, la hipotenusa mide 17,3. 17,3 es raíz de 3 por 10. Bueno, aquí la gente, hay alguno que ha pedido ya la hora, ¿eh? No. Entonces me determina la dirección en la que se colocan lo que es la zona de entrada y por lo tanto la base que sustenta la torre, que los ejes entre las pilastras son 2 por 2. Eso es el eje, ese es el cuadrado. Pero sobre todo es que es correcto, ¿eh? Es que si en ese punto hacemos un hexágono, que también te gusta, con un radio de 2 raíz de 3, resulta de que se inscriben 2 triángulos equiláteros de lado 6 y en 6 por 6 se inscribe todo lo que son las escalinatas y todo lo que es la entrada en planta de la torre. Bueno, ya te lo a ver, pero sobre todo para el humano común, sí, por cierto. Por tanto, el número es el 3. Sí. Y para un cristiano, para un católico, la Sagrada Familia es el 3. El 3 es la Sagrada Familia, ¿de acuerdo? El 3 es la Santísima Trinidad, pero además el 6 es el primer número perfecto. San Agustín, que ahora es famoso ya por el Papa que tenemos, León XIV, hizo uno de los primeros estudios sobre los números perfectos, que es el 6. Nada más. Y nada menos. No, bueno, efectivamente, pero sobre todo, más allá de interpretaciones,
el cálculo da predictibilidad. O sea, la gente de ciencias necesitamos trabajar con elementos predecibles. Ahora todo el mundo va a tener miedo a hacer una pregunta, porque claro, después de esto, pues cualquiera dice nada. Mira, a ver. Voy a añadir yo que Fernando Vega, además de buen amigo, es arquitecto técnico y que tiene el mérito, junto con otros que le acompañan, de haber hecho posible la restauración de la ermita gótica de Cintul en Mazcuerras. Yo me lo traje a hablar a mis alumnos y les hablo de esto, les dejo, vamos, os podéis imaginar, decían, es un sabio, digo, sí, algo parecido, pero tienen el mérito de que lo han hecho desinteresadamente, poniendo no solo su trabajo, sino sus recursos. Y creo que es del todo loable el interés que tiene por todo lo que conlleva la arquitectura. Seguro que tampoco querías que lo contara, pero para eso le he hecho. Es demasiado humilde. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, esto es un poco de algo que salió esta mañana. Te quería preguntar, que comentaste que Máximo y Pereda eran grandes amigos. Como Pereda tenía esta cosa con la modernidad que le daba un poco de repelús, pues si se sabe, pues si hizo algún comentario, dejó algo escrito, ¿no?, de qué pensaba Pereda de Villa Quijano, ¿no?, viendo que era pues una cosa muy rompedora y moderna. No, mira, igual lo sabe Antonio. Yo, que de Pereda que dijese algo del capricho, no lo sé, creo que dijo nada. Sí que sé que eran... A ver, todo este grupo de gente eran muy tradicionalistas para algunas cosas y luego para otras no. Me explico, es que este concepto igual de tradicionalistas pues se queda corto. No sé si Antonio dijo Pereda algo del capricho. No. Ojalá. Bueno, y si te vale como respuesta o no respuesta, Quijano y Pereda hicieron una zarzuela juntos y lo que sí que se sabe es que la gente dijo que era un poco mala. Sí, la zarzuela sí, eso sí se dijo. Que hicieron una zarzuela juntos ahí en Santander, se estrenó en Santander y no tuvo mucho éxito. Ahora, no tengo más respuestas. Vale, gracias. Casa Quijano, Quijada, Quijote. Ya, sí. Bien. Esto no sé, sabéis a lo que se refiere. La primera biografía de Gaudí, que la escribe Rafols, que es en 1926, hace esta referencia de que Gaudí no quiero ir... O sea, bueno, primero, lo cuenta Rafols 40 años después. Entonces, hay que ponerlo un poquito en cuarentena. Y dice como que Gaudí nunca quiso ir a tal. Pero eso se cuenta mal. O sea, yo creo que él lo que dice es que es un contexto que no conoce. No sabe cómo entenderme con él, ¿no? No dice, no quiero ir. O sea, simplemente dice que, bueno, que es un lugar que no es el suyo. Pero sí que siento que ahí se ha atado muchas veces. Hay mucho discurso de parte que se agarra a esa frase como para decir como que Gaudí no tenía nada que ver en comillas, pero le doy un poco de valor. Si eso yo le devuelvo a través de un testimonio oral. Si ese testimonio oral es cierto y tiene valor, entonces tiene el mismo valor el testimonio oral que dice que Gaudí vino de camino a Santiago a ver el Capricho y el testimonio oral de Tomasón diciendo que estuvo aquí. Entonces, le compro el argumento y sumo 2 más. Pero sí, se dijo, pero no sé si... Sí. Tomasón, sí. Cuéntalo, venga. A ver, yo lo tengo por Antonio, que eso sea, está Dios, el Marqués, y luego a Antonio y a Aramburu. Sí, es así. Como que el profesor Bassegoda Nonel, que era director de la Cátedra Gaudí, en los años 60 vino a Comillas y hizo una serie de entrevistas a gente
antigua, de comillas, o sea, gente que tenía como historia que contar, y una de las entrevistas que hizo fue a Tomasón, que era un constructor, era un contratista muy famoso, y entonces decía Tomasón que su padre, que era maestro cantero, había estado con Gaudí, en comillas, entonces que era verídico que Gaudí sí que había estado. Y entonces, pues, yo tengo una foto de ese señor que se llamaba Francisco Álvarez Pérez, porque es mi tatarabuelo, es abuelo de mi abuelo Mariano. Entonces, pues, cuando me dicen que Gaudí nunca estuvo en comillas, pues yo le saco la foto y se la pongo así. Lo de Quijana o Quijada Quijote, yo lo tenía entendido que salía en el libro de Sazatornil como que se llevaba a matar con Máximo. No. ¿No? Esto lo puede contar mejor, Antonio, si quieres. Esto es un comentario que publica Rafós como si hubiese sido una conversación con Gaudí. Lo publica en el año 1926. Y yo, en general, lo hago con todo. Yo, incluso los que dicen que Gaudí estuvo en comillas, todo lo pongo en cuarentena. El testimonio oral tiene un valor, pero siempre es un valor limitado. O sea, se puede decir, se puede citar, pero nunca te servirá para demostrar nada. Es decir, y luego, aparte, que Gaudí buscaba clientes, O sea, que me explico que no es que Gaudí tiene que ser el mejor amigo de Máximo. Pues no creo que... A ver, ¿y Gaudí cómo se llevaba con el señor Vicens? ¿Bien o mal? Entonces, no sé. A mí me parece que es simplemente un discurso de parte que está bien decirlo y que se ha hecho por lo que se ha hecho, que casi siempre es para justificar que es una obra menor y para evitarse tener que ir a investigarla. Es decir, es más fácil decir que es una obra menor y así me quito investigarla que dedicarle un poco de tiempo. Pero ya tengo que cortar, que tiene que venir el profesor Aramburu a hacer su charla. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Venga, venga ya. Pues venga. Nada, muchas gracias.